Buenos días, muchas gracias por estar acá. Vamos a tener una conversación entre la curadora y artista Eliana Ota y la investigadora y artista Gabriela Koch como parte de las actividades de la exposición Derecho de Vida, tejiendo vínculos ecofeministas en el Perú. La invitación de Eliana a conversar con Gabriela es para que nos cuente un poco de su proyecto, El arte de parir, donde Gabriela recopila historias sobre alumbramientos, abortos y cuidados de las mujeres, donde trabaja sobre los derechos reproductivos y la manera en que los saberes tradicionales desafían relaciones de poder dominantes en el Perú. Muchas gracias, Eliana y Gabriela, por estar acá. Eh, Les doy la palabra. Eh, Hola Gaby, ¿qué tal? Qué gusto conversar contigo a la distancia. ¿Tú estás en Moquegua? Sí, muchas gracias, Eliana, por esta invitación. Qué alegría poder estar aquí. Yo estoy en Moquegua, concretamente en Hilo, que es un puerto pequeño que está al sur del mapa, ahí casi en la colita, al final. Ujú. Sí, sí, me acuerdo dónde está Hilo, aunque no conozco en realidad Moquegua. Pero bueno, tenemos muchas cosas para conversar y no tenemos tanto tiempo. Entonces, creo que voy a empezar para dar un poco de contexto, porque esta invitación a conversar se da en el marco de la exposición que yo he curado para el Centro Cultural de España, Derecho de Vida, y esta es una exposición que surgió a raíz de una convocatoria con el mismo nombre a la cual tú te presentaste, y era una convocatoria que el Centro Cultural de España hacía para seleccionar artistas que luego van a ser incluidas en una publicación que se están haciendo en los centros culturales de España, de Latinoamérica, sobre ecofeminismo en el arte contemporáneo. Entonces, primero quería preguntarte brevemente si podrías contar un poco cómo así decidiste presentarte a esa convocatoria, qué te motivó, cómo te sentiste de alguna manera vinculada a los temas de la convocatoria. Fue una suerte encontrar la convocatoria en la marea de algoritmo que hay, ¿no? Porque uno se encuentra con un montón de información, algunas veces uno se encuentra con convocatorias muy interesantes que no aplican al territorio en el que uno se encuentra, o de repente uno no tiene el trabajo, no lo siente suficientemente listo como para presentarlo. Y en fin, hay una serie de cuestiones que a veces a uno le desaniman de presentarse. Y pues esta vez yo vi que era en Perú, sentí que el tema me convocaba. Venía desde hace algunos años explorando la temática del ecofeminismo, pero gradualmente, digamos, fui acercándome a algunas ideas que se siembran ahí. Empezó justamente con el arte de parir, que es un proyecto que ya lleva algunos años, más o menos desde el 2019, si no me equivoco, em, y luego fue tomando forma hacia lo que es hoy. Entonces, afortunadamente se ha contado con algunos fondos concursables del Ministerio de Cultura, con los cuales se ha podido tener cierta libertad también de creación y de investigación, creo, tanto temáticamente como en la exploración del uso de ciertos lenguajes, em, el uso de las plataformas web, en fin, ha habido ahí unos años que afortunadamente se han presentado como para explorar varias aristas, digamos, que más que ser recetas o hallazgos de verdades, creo que son como exploraciones que necesitan ser reflexionadas, repensadas para que de repente aporten también a las ideas que puedan tener otras personas, si es que están interesadas en usar lenguajes multimedia o en narrar historias en clave de género, desde una perspectiva feminista, rescatando
o poniendo en la mesa temáticas que de repente no son o no eran, porque poco a poco han ido cobrando relevancia, no, hasta hace algunos años no eran tan relevantes para la sociedad. Y justamente para mí en este proceso de hacer la curaduría para la exposición y para este libro que estamos preparando, realmente conocer tu proyecto del arte de París fue una de las sorpresas más bonitas y más interesantes, y también por el tema, uno de los trabajos me parece más urgentes de alguna manera para el contexto que se vive en el Perú en estos momentos. Pero bueno, yo ya sé bastante sobre este proyecto. Antes de entrar más en profundidad, ¿podrías tú describirlo brevemente para las personas que no lo conocen? ¿Cómo explicas, cómo describes qué es este proyecto? Porque es bastante grande y ambicioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que para hablar del proyecto tendría que agregar algunos datos biográficos míos, tal vez, porque es una... Es innegable que creo que cuando uno se atreve o se anima a empezar un proyecto o a crear, siempre están presentes las huellas o los rastros de lo que vivencia las personas que lo están trabajando. Entonces, el proyecto inicia con una impronta o con una inspiración muy fuerte de un proyecto en el que yo fui dibujante, un proyecto mexicano que narra, porque aún está disponible en la web, es un mapa de interactivo de partería tradicional mexicana. Y por amigos, digamos, nos conocimos con las gestoras de este proyecto y me pidieron que haga unos dibujos y así fui involucrándome necesariamente, sentimentalmente, efectivamente en la historia para poder hacer los dibujos y quedé bastante como atravesada por el tema. Recuerdo que me invitaron a México para hacer un recorrido de devolución hacia las comunidades de las parteras que son parte del proyecto. Pude conocer un poco más del tema. Fue un viaje corto pero intenso. Entonces, cuando volví a Perú, tenía ganas de continuar trabajando algo similar y también fui descubriendo, no en ese momento, pero sí más adelante, que la realidad es muy distinta en cada país y que, por ejemplo, la situación de la partería en México tiene unas características, en Perú tiene otras características. Entonces, por ejemplo, aquí en Perú no es tan sencillo, tampoco lo es en México, pero digamos existen asociaciones de parteras allá, están organizadas de otra manera. Entonces, aquí es realmente difícil coger la mochila, la cámara e ir en busca de con quién converso al respecto, ¿no? Eh, pero tuvimos suerte, encontramos historias, fuimos comprendiendo el contexto y así nació el arte de París en su primer capítulo, ¿no? Tiene todavía hilos de ese tejido narrativo de las parteras de México. Eh, con el transcurso del tiempo y con las reflexiones que van, digamos, saliendo del proceso creativo, investigativo, va tomando va agarrándose de otros lugares también. Por ejemplo, había el temor de romantizar a las parteras, ¿no? O las historias de parto. Era necesario como reflexionar un poco más acerca de las condiciones de existencia, las condiciones materiales de existencia. Por ejemplo, si se hablaba del parto respetado, que es una temática también que ha ido cobrando relevancia en estos años, nos encontrábamos con el desafío de ¿y cómo hacemos para también mencionar que para tener un parto en casa es necesario tener casa, por ejemplo, ¿no? O si hablamos de las parteras, ¿cómo hablamos de sus saberes y de sus conocimientos si no reflexionamos sobre, por ejemplo, en qué condiciones envejecen o cómo están sus territorios? En qué condiciones viven, qué les está pasando a las plantas que crecen en aquel monte donde de repente ya no existen, ya no están las mismas especies, la misma biodiversidad de cuando ellas aprendieron a ejercer la partería. Entonces, así como cada vertiente hermosa que uno encuentra en este tipo de historias, como el desafío y el gran logro de una mujer de haber podido parir en casa, nos lleva a reflexionar por qué hay otras que no lo pueden lograr. ¿Será que no tienen dinero para pagar el equipo de personas que se necesita que te acompañen en un parto en casa? ¿Por qué no hay tantas parteras? ¿Qué está pasándoles, no? ¿Será que no quieren ejercer? ¿Será que el sistema de salud también ejerce determinadas presiones y distorsiona el rol de la partera? Entonces, había muchas problemáticas
que necesariamente, por un asunto de calmar un poco el alma, necesitábamos como pensar desde dónde leemos esto, de modo que se pueda organizar estas diversas problemáticas que parecen aisladas y que desde el punto de vista del ecofeminismo tienen una lógica, ¿no? Es una lógica patriarcal, capitalista, y colonialista, que le da sentido, digamos, a por qué a una mujer le sucede esto, por qué a una partera le sucede esto, aquello. Y poco a poco fuimos encontrando empíricamente la relación entre estos sucesos vitales, biográficos de cada mujer y lo que sucede en los territorios que habita, ya sean urbanos o ya sean, digamos, en las zonas de, por ejemplo, no sé si la palabra sea rural, pero digamos, donde hay mayor autonomía de las comunidades y que sin embargo también enfrentan muchas cuestiones problemáticas, por ejemplo, por actividades extractivas, que no respetan sus derechos y todas las peticiones y las exigencias que están planteando por la salud de sus cuerpos, ¿no? Y bueno, entonces fue una búsqueda en reversa. A veces hay procesos creativos que empiezan con cimientos teóricos muy fuertes, muy bien buscados, y son procesos muy chéveres también, porque uno avanza como con certezas. Y en este caso fue como desde el hacer, en algún momento confiamos tanto en que el hecho de hacer nos iba a dar nos iba a dar lianas para cogernos, pero en un momento dado sí necesitamos organizar todo ese panorama desde una perspectiva que le dé sentido y que no nos agobie tanto al momento de interpretar qué está pasando, ¿no? Y ese es un poco a nivel reflexivo lo que se vivió. Entonces, poco a poco el proyecto fue colocando un poco más de esfuerzos en representar problemáticas del territorio. Y ese fue, digamos, la fracción o, digamos, el segmento con el que postulamos a la convocatoria del Centro Cultural que curaste, Eliana. Nos presentamos ya no con las historias de parto, con las historias de partera, sino con una reflexión que ha sido como resultado de ese proceso en donde bueno, yo fui a Espinar buscando historias también, a ver si es que encontraba historias de parteras, aunque no ejerzan, como conocer qué estaba sucediendo con el cuidado de la vida, con los temas reproductivos, pero en el camino también fui viendo que habían temas más urgentes y que si teníamos esta plataforma y si teníamos ya los recursos puestos allí para recuperar algunas narrativas e historias, nos pareció que de repente podríamos orientar el proyecto hacia unas temáticas que sean de mayor interés para las mismas protagonistas de la historia. Ujú. Muchas gracias. Quería preguntarte también, porque bueno, el proyecto tiene este objetivo de trabajar con historias locales, de trabajar con las voces de las personas participantes en estos diferentes lugares del país a través de sus narraciones sobre parto y pone sobre la mesa este tema de los derechos reproductivos y la autonomía de los cuerpos y de los territorios. Y en ese sentido es muy interesante cómo utilizas diferentes lenguajes para hablar de estas cuestiones, en algunos casos a través del audio, a través del video, la animación, las ilustraciones, incluso escribes también al respecto, ¿no? Entonces quería preguntarte un poco cómo vas eligiendo los diferentes lenguajes con los cuales te aproximas a estas diversas temáticas que has ido desarrollando a lo largo de este proyecto. Ujú. Justamente la semana pasada terminé de escribir el documento de tesis que tenía que entregar, donde analizo este proceso, el del mapa de partería tradicional mexicana y un documental interactivo español que también habla sobre el parto. Entonces, lo que me preguntas lo tengo. A ver, voy a reunir las ideas que me puse a escribir allí. Pero bueno, son 3 documentales interactivos que abordan la representación del parto. Y lo que fui encontrando yo en el proceso de verlos y verlos y verlos fue que cada uno tiene un estilo distinto, una forma distinta. Y
dependiendo del objetivo que tiene ese documental, hace uso de los lenguajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arte de parir, es bien experimental, de repente no está tan organizado como otros documentales que tienen un objetivo concreto. Por ejemplo, el documental de España tiene el objetivo concreto de que las mujeres llenen un plan de parto donde marquen todo lo que desean y no desean durante su parto. Entonces, está muy bien direccionado en toda su navegación. El mapa interactivo de partería tradicional mexicana es el resultado de una etnografía muy profunda, pero con mucha información. Entonces, tiene esta posibilidad de llevarte a que profundices más y más y más, como si estuvieras haciendo un trabajo de campo prácticamente, introduciéndote cada vez más. Y si es que no fuese suficiente un cortometraje de 16 minutos, te agregan un sonodoku de 20 para si es que quisiera saber más de la partera. Entonces, sí es como, se nota que las personas que hacen documentales interactivos o que buscan jugar con esos lenguajes, las decisiones que van tomando tienen mucho que ver con lo que quieren comunicar. Yo creo que en el caso del arte de parir, queríamos comunicar que la cuestión de contar historias puede ser vista desde un lugar lúdico, que un tema espinoso, poco tratado, porque hemos recibido muy poca ESI nosotros acá en Perú, muy poca ESI en el colegio, en la universidad, realmente sabemos muy poco y como sabemos muy poco también nos resulta difícil contar y hablar del tema, ¿no? Es lo que nos sucede a nosotros como sociedad. Entonces, yo creo que yo sentía la necesidad de acercarme amigablemente al tema. Yo misma sentí que una forma de descontracturarlo de repente era un formato como el multimedia, que permite usar lenguajes como los dibujos, como los videos. Y si bien hay casos en los que eso se toma con una decisión hasta incluso de testeo de usuarios previo y se examina bien qué lenguaje es el más apropiado para contar qué cosa. Yo creo que en el arte de parir fue un proceso bien experimental, bien como intuitivo, también en relación a lo que disponíamos de material que habíamos reunido, porque procedimentalmente no es que dijimos, a ver, vamos a hacer esto y ahora vamos a campo a grabar todo lo que necesitamos, a registrar todo lo que necesitamos, sino que primero fue el trabajo de campo, a ver con quiénes nos encontramos, qué estaba sucediendo. En el camino siempre hay alguien que te dice, oye, pero ¿has ido allá? Porque allá conozco a alguien que está haciendo tal cosa, conversa con tal persona. Entonces, es bien sinuoso y no siempre se puede grabar, no siempre se puede usar una cámara, no siempre se grabó el audio. Entonces, en ese sentido es mucho del ingenio y también de ir armando el guión con lo que se tiene, con lo que se puede producir posteriormente, con lo que todavía hay tiempo de producir si es que fuese súper necesario. Por ejemplo, acá necesitamos que la persona cuente esto en primera voz y que nos explique ella misma. Entonces, de repente se puede poner un audio. Entonces, hemos ido como ensamblando como un Prometeo así posmoderno, encontrando cómo contar la historia de la manera más, digamos, no sé si detallada, pero la manera más honesta, digamos. Esto es lo que sabemos, esto es lo que hemos podido reunir. Y eso es lo interesante de lo intertextual o de lo hipertextual, que es bien sincero con los vacíos, donde no hay datos, pues no hay datos, y genera en el usuario, en el lector, la sensación de aquí falta algo, ¿no? Y aquí debería ir tal información. Entonces, es un poco la manera en la que hemos ido ensamblando las historias. Hay muchos vacíos, hay muchos aspectos que no están documentados con suficiente detalle o con la suficiente precisión, em, pero siempre he pensado que tal vez un trabajo que falte completar es más necesario que un trabajo que no se hace, ¿no? Entonces, se puede continuar, se le puede dar la revancha a los silencios o a las ignorancias o a las ausencias que uno tuvo hace 3 años, sí, se puede continuar haciendo. Por ejemplo, en nuestro caso, sentimos que había una deuda en tratar temas más concretos, como por ejemplo las consecuencias o lo que está sucediendo en territorios donde la actividad extractiva arremete con un nivel de violencia que tal vez está registrado en noticias
o está registrado en documentos, en informes de organizaciones no gubernamentales que trabajan de cerca estos temas. Está en muchos lugares, pero tal vez no está en un producto que puede ser algo llamativo, algo que congregue esfuerzos artísticos o esfuerzos, cierta pimientita periodística, ¿no? Hay algo que llame un poco la atención de un segmento que le agrada conocer las historias a través de distintos medios. Entonces, sí ha sido bien como en la marcha ir aprendiendo. Yo ahora veo el capítulo 1, el capítulo 2, y claro, lo juzgo con otros ojos que cuando lo lanzamos. Entonces, sí es un aprendizaje constante, sobre todo porque ese ámbito multimedia o transmedia o interactivo y todo eso es un ámbito poco explorado porque a veces es costoso o porque parece también algo que medio pasó de moda ya, las webs y todo esto. Em, pero a mí personalmente me apasiona mucho, me gusta mucho. Debe ser generacional, debe ser que crecí en una época en la que justo se transicionaba de la televisión a la computadora. He vivido cada una de las redes sociales, desde el hi-fi, desde el Fotolog, he visto toda la evolución del Facebook, veo Instagram, uso TikTok para estar al tanto, trato de estar como entendiendo qué pasa en la globósfera, en ese mundo, ¿no? Virtual. Entonces sí me llama mucho la atención cómo estos lenguajes hablan de tantas tradiciones, ¿no? Porque al usar texto estamos hablando de la literatura, al usar video estamos haciendo un homenaje a lo que hemos visto en el cine, al usar dibujos, de alguna forma nos inspiramos en toda la tradición pictórica que existe o que nos influye, ¿no? Entonces, eso es, creo, la gracia de este tipo de mezclas, de siete colores, que son los formatos multimedia que permite expresar em, distintos amores a distintos lenguajes para que esa pasión que uno siente por esos distintos lenguajes te dé suficiente coraje para contar historias difíciles, ¿no? Ujú. Bueno, como varias veces cuando estás hablando del proyecto, estás hablando en plural, ¿nos podrías contar también quiénes son ese plural que han hecho el proyecto posible, cuál ha sido tu equipo de trabajo y al mismo tiempo cómo eran las dinámicas de colaboración en los procesos participativos a través de los cuales se ha desarrollado todo ese proyecto, ¿no? Porque es un proyecto que ha dependido mucho de relaciones, de vínculos, de alianzas, colaboraciones. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre eso? Sí, bueno, yo he estado permanentemente en todas las versiones del proyecto, incluso esta que parece ser la última ya, debido a que también hay proyectos que a uno le acompañan un gran tramo de tiempo y ya uno necesita poder explorar también otros aspectos, otros temas y siento que cuando esté culminado este capítulo, va a ser unos puntos suspensivos o un punto final muy interesante. Em, También han estado presentes el Sindicato Audiovisual, que es un colectivo ecuatoriano, mexicano, que desde el principio ellos se dedican a hacer este tipo de formatos. De hecho, podría decir que han sido los parteros del proyecto, porque mi compañero Lucho Mendoza, que él es mexicano y vive allá en Ecuador, que es parte del sindicato, le gustó la idea desde el inicio, estuvo presente, está presente hasta ahora, em, y gracias a él conocí también a otras personas, como son Caro Bolaños y Salvador y Vero, que son los programadores y los diseñadores. Entonces, ha sido a nivel de, digamos, de equipo nuclear, quienes hemos estado allí, también ha estado mi hermana Silvia, quien siempre lee lo que escribo, está acompañada. Paréntesis, creo que para remar este tipo de proyectos también se necesita un soporte familiar o una red cercana que a uno le den fuerzas, ¿no? Entonces,
Yo he contado con el apoyo de mi mamá, de mi hermana, de mis sobrinas, que de alguna forma te, te dan, te dan esa primera mirada que te da confianza para continuar. Entonces, creo que las incluiría en el equipo también, porque este tipo de proyectos que son un poco, como decías, ambiciosos, grandes, no dan resultados, no se ve el resultado sino hasta que se terminó de programar y se publicó, e incluso allí no termina el proceso porque hace falta todavía ver si es que eso va a ser visitado por personas, entonces queda todavía un gran trabajo de divulgación en el que, por ejemplo, nosotros no hemos sido tan enfáticos y tan dedicados como deberíamos. Recién este año hemos empezado un poquito a darle, pero si tuviera que hacer una autocrítica sería el de trabajar más en la difusión, y eso se vincula un poco con la primera pregunta que me hacías sobre cómo así me animé a presentar el proyecto en ese mismo tenor, como de tenemos que encontrar más espacios, tenemos que no solamente trabajar nosotros, que estamos súper apasionados por el formato y súper apasionados por las temáticas, y es tan absorbente ese tipo de trabajo que de repente no deja tiempo y suficiente energía para socializarlo, para encontrarse con otras personas que estén buscando saber más o que sepan más y que podrían ayudar. Eso es un pendiente de nuestro proyecto y creo que me atreví a mandar la postulación a la convocatoria porque tenía esta ilusión de poder encontrarme con otras personas y intercambiar, saberme en un camino compartido con otras personas. Y aunque siempre me he sentido acompañada porque, como te mencionaba, el sindicato audiovisual y todo el equipo de programación y diseño han estado al pie del cañón siempre, ¿no? Y también todas las mujeres que les parecía interesante trabajar este proyecto, contar sus historias, que no es un trabajo sencillo, digamos, rebuscar y encontrar recuerdos para narrarlos, ¿no? Entonces, todas las mujeres que en sus distintas fases del proyecto han colaborado, son parte también del equipo, siguen siendo la inspiración, ¿no? Y una cuestión que creo que fui aprendiendo es que si bien había un anhelo nuestro de hacer el trabajo de una manera polifónica, que integre diversas voces, también reconozco que es una labor difícil de lograr al momento de tejer o de ensamblar el proyecto. Es difícil em, lograr una polifonía sin que se dispersen las identidades, por ejemplo. Y lo otro de brindarle absoluto protagonismo a una sola persona emblemática en detrimento de otras historias también es un riesgo. Entonces, creo que en el medio hay algo interesante que buscar. La construcción de un relato que pueda integrar distintos puntos de vista, pero un número de relatos representativo digamos, el territorio de la comunidad con la que se está trabajando, pero a la vez que también pueda entenderse quién es esa persona, qué le caracteriza, ¿no? Y que no se diluya el protagonismo, la presencia de esas personas. Entonces, es un poco la búsqueda de este tercer capítulo del arte de parir. Está enfocado en la historia de tres mujeres, tal vez cuatro, tal vez cinco, pero por el momento son tres, que son Elsa Merma, ella es líder de Espinar, es líder medioambiental de la Asociación de Mujeres Defensoras de la Cultura Cana, su hermana y su mamá. Entonces, su mamá es cantora de huancas, que es una tradición muy antigua, que se practica al momento de sembrar la papa y se le canta a las papas. La hermana de Elsa, que es Juanita, es tejedora y también es parte de la asociación. Entonces, ellas tienen como distintas maneras de preservar lo que ellas comprenden como su cultura. Por un lado, están siempre activamente, sobre todo Elsa, es radialista también, entonces está muy activa en cuanto a informar, en cuanto a estar al tanto de lo que está haciendo la minera que opera en su zona,
Por otro lado, Juanita también tiene sus acciones en su taller, realiza muchas cosas. Su mamá ya es mayorcita, ella conoce muchos cantos de las huancas. Entonces, el propósito de este tercer y último capítulo, lo del arte de parir, es hablar del parir, pero cuando ya sucedió y pasaron años, ¿no? Ellas son una familia, ella es su mamá, que les ha proporcionado una serie de afectos hacia el lugar de donde son, porque de otra manera Elsa no sería la persona comprometida que es, ni Juanita, ¿no? Entonces hay una relación allí de madres e hijas. Em, entonces la historia, lo que vamos a tratar de contar es cómo, nuestra hipótesis es, digamos, cómo la práctica de las huancas, que está em, vista en amenaza, porque cada vez menos se practica el cultivo. Las personas, una de las consecuencias de la actividad minera es que la gente se va de su zona, se va o deja de practicar la agricultura, y si es que la practica con otras técnicas más extensivas y no necesariamente con los rituales y las ceremonias de antes. Entonces, es cada vez menos frecuente que alguien convoque a las cantoras de huancas para que le cante a las semillas, ¿no? El propósito de cantarle las semillas es pedirle a la tierra que esas semillas crezcan, ¿no? Y que la papa escuche ese canto y se tapan sus bocas con sus polleras, simulando, digamos, lo que está sintiendo la papa debajo de la tierra, ¿no? Entonces, mientras ellas están cantándole a la tierra, más allá hay una minera perforando la tierra. Entonces son dos acciones que suceden en un mismo plano y con distintos objetivos, con distintas cosmovisiones o miradas de la vida. Y además es algo muy simbólico en cuanto al parir y en cuanto a la reproducción, porque la semilla de la papa es la papa misma, además, ¿no? Entonces, cantarle a la semilla tiene mucho que ver con todo lo que se entiende la filosofía del parto respetado y la partería, que es cuidar mucho aquello que está por nacer y cuidar mucho aquello que propicia ese nacimiento, ¿no? La tierra y la semilla. Entonces, allí está un poco esta inspiración en lo ecofeminista, ¿no? Que esas analogías o metáforas de que el cuerpo de la mujer está siendo maltratado como lo está siendo maltratado los territorios, como están siendo extraídos, como están siendo vendidos, rematados, despojados, ¿no? Entonces, encontramos que de repente una forma de reivindicar lo que no fuimos suficientemente enfáticos en los otros capítulos y de darle foco a una problemática que sigue vigente, fue enfocarnos en la historia de estas dos hermanas y su madre. em, por un lado, desde el punto de vista de las huancas, y por otro lado, el contexto en el que ellas siguen practicando las huancas, ¿no? De modo que narramos algo relacionado con el parto o la maternidad, el territorio y las amenazas que digamos, brotan y están ahí acorralando otras lógicas y otras formas de reproducir y de cuidar los lazos, los vínculos afectivos, como ellas lo practican diariamente allá en Espinar. Bueno, justamente ahora que mencionabas esas relaciones entre el cuerpo y el territorio y cómo en el sistema en el que vivimos el extractivismo y la depredación tienen estos efectos tan nocivos justamente en las condiciones que permiten la reproducción de la vida. Me pareció muy interesante cómo el proyecto se ha desarrollado en estos diferentes territorios del gran territorio que llamamos Perú, ¿no? Entonces quería preguntarte qué similitudes y qué diferencias de alguna manera has podido percibir o recoger en las conversaciones y en estos cruces entre diferentes cosmologías y formas de acercarse a estas tradiciones y prácticas de las mujeres, por ejemplo, en Espinar, en Cusco y en Lima, ¿no? Que creo que fueron los lugares donde trabajaste. Sí, sí, en la primera y en la segunda se trabajó en Lima, en Ancash, en Cusco. em, Ay, se me está olvidando algún otro sitio. Bueno, en Cusco hicimos en Espinar y también hicimos en Urubamba.
Y solo en Cusco, por ejemplo, hay una gran diferencia entre Espinar y Urubamba, ¿no? El Valle Sagrado tiene cosas muy bonitas, la gente, no sé, está en otro rollo, digamos. De hecho, es posible encontrar casas de parto, al menos una muy importante que es de la maestra Ruro. em, es una partera, Ruro es una partera que además estudió obstetricia, pero retornó a sus raíces de partería tradicional, entonces tiene como una visión, o sea, muy amplia de todo, porque además tiene la seguridad de saber lo que está haciendo, porque ha estudiado las tradiciones, ella se dedica a investigar eh, junto con otras parteras, digamos, cómo se resuelven las cosas, las situaciones problemáticas o las circunstancias que se pueden presentar en un parto, cómo resolverlas sin intromisión o sin desviar el curso de lo que podría estar haciendo, podría lograr la mujer por su propia convicción o su propia fuerza o su propia confianza. Entonces el Valle de Urubamba tiene, por ejemplo, ese entorno o ese ecosistema relacionado al parto. Pero en Espinar la situación es muy distinta, ¿no? Muchos aspectos de la salud están relacionados a la medicalización, por este tema también de los metales pesados que presentan muchas personas. Entonces la salud solo en Cusco, por ejemplo, es muy distinta las maneras en que se les afecta y se enfrentan las soluciones. Em, por ejemplo, en una diferencia o un contraste interesante entre Lima y Ancash, que no están tan lejos, pero son realidades distintas. En Ancash es muy difícil que las mujeres den a luz en casa, por ejemplo. Está muy interiorizado el tema de que el hospital es un lugar seguro. Em, Uno pensaría que de repente en un lugar como Huaraz o como Carhuaz todavía deberían haber parteras y no hay parteras que ejerzan. Lo que se encuentra con más frecuencia son abuelitas que han sido parteras y que hoy en día acomodan, que es cuando uno está gestando y está en un mes determinado y la guagua no ha girado como debería haber girado, la partera lo acomoda, entonces te ayuda como a ir girándolo y te dice, bueno, tómate esta plantita, descansa, te da algunos consejos para que llegues bien al día del parto en el hospital, pero nadie atiende en casa. En parte porque ya están mayores y no ha habido una generación que recepcione esos conocimientos y que los siga ejerciendo, y en parte porque también hay un sistema de salud, que eso sí está presente en todas las localidades, que hay un sistema de salud que se dedica, tiene este truco, por así decirlo, de poner una multa a las mujeres que no vayan al hospital a dar a luz. Pero esto no es una disposición del mismo Ministerio de Salud, sino es como una decisión que se toma con la comunidad en el estatuto de la comunidad, y si es que es una decisión de la comunidad, se tiene que acatar. Pero digamos, no es una ley, no es una regla que las mujeres que no vayan al hospital a dar a luz van a ser multadas. Por eso es que eso lo descubrimos porque los montos varían mucho. En algunos lugares dicen que es 500 soles, en otros lugares dicen que es 80, en otros lugares dicen que es 100. Y es como, ¿por qué no es el mismo monto, no? En todo caso, y es porque son acuerdos que se hacen entre determinadas personas que ocupan el cargo de personal de las postas o de los centros médicos, que van a conversar con las comunidades, con sus representantes, y acuerdan y le dicen, por favor, que las mujeres no se queden acá, tienen que ir, ya está bien. Sí, el que no vaya, una multa, ¿ya de cuánto? Ya ahí acuerdan, ¿no? Entonces, es preocupante que eso suceda porque lo que cala y el mensaje que queda es que está penalizado, ¿no? Entonces, es curioso, llamativo, cuanto menos, ver cómo la penalización y la criminalización empieza desde el rumor, se empieza a instalar en un campo imaginario y simbólico, y el día en que eso sea ley, a nadie le va a extrañar porque ya corría el rumor de que eso estaba siendo así, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil que las mujeres se animen. ¿Quiénes no se animan a ir al hospital? Las que ya lo han vivido una o dos veces, las han maltratado y no quieren ir, que prefieren en la carretera, que prefieren en el carro, que prefieren en la casa y llegar diciendo, se me adelantó y no pude llegar al hospital, ¿no? Pero es una experiencia muy traumática para muchas mujeres, especialmente en las zonas altoandinas, porque no hablan quechua al personal o no quiere hablar quechua o las discriminan porque
por aspectos que si los mencionamos ahora nos va a doler mucho, porque son expresiones muy cargadas de racismo y de desprecio, que son justamente lo que le afecta mucho a una embarazada cuando está a punto de dar a luz. Entonces, bueno, pero por ejemplo, en Lima, que es una ciudad llena de concreto, llena de algunas personas les parece una ciudad fría, bulliciosa y todo, hay una alta tasa de partos en casa, por ejemplo. Muchas mujeres les ha dado así como pensar, no, ¿cómo voy a hacer esto? No quiero que me estén inyectando tal cosa, no quiero que me estén tocando, que me estén insultando, que me estén presionando, lo quiero hacer en mi casa y muchas mujeres lo hacen en casa. Entonces, la mayor tasa de partos en casa, acompañados, ya sea por un obstetra o por partera, está en Lima. La cuestión sería preguntarnos por qué. ¿Por qué hay mujeres que sí pueden tomar esa decisión y por qué sí pueden acceder? ¿No? Justo en esta tarea de hacer la tesis encontré una investigación muy interesante de una chilena, que ahora no tengo el nombre, pero que el título de la investigación es como el parto respetado como objeto de consumo, ¿no? Entonces, es reciente, es como del año pasado más o menos su artículo, y creo que es también de su tesis, no lo sé, pero reflexiona acerca de que cómo puede ser que estemos en una época en la que el acceso a la salud dependa, el acceso al respeto de tus derechos reproductivos dependa del dinero con el que uno cuente para que esos derechos sean respetados. Entonces, en este momento, como que no hay garantías de acceso universal a la salud, ¿no? Porque uno tiene la posta donde ya sabe lo que va a pasar, o de repente uno tiene la casa, si es que uno se anima, digamos, dice, ya, lo voy a hacer, pero también hay que tener en cuenta que las mujeres hoy en día tenemos una serie de males en el cuerpo que son contemporáneos y que las parteras no saben muy bien cómo atender porque antes las mujeres tenían un cuerpo con mayor salud. Entonces, hay cosas que las parteras hoy en día ven y dicen, no sé cómo resolverlo. Entonces, efectivamente es la medicina facultativa, la del médico, la de las pinzas, que lo resuelve porque son justamente males que se han ido construyendo para que dependamos de ese tipo de instituciones, ¿no? No es casual. Entonces, sí es bien complejo y como te decía, en ese momento el ecofeminismo nos salvó, así como, ¿qué está pasando? ¿Por qué es todo esto, no? Em, entonces, sí, hay en Lima es llamativo, es también interesante y de aplaudir que haya mujeres que estén tomando cada vez más conciencia de la importancia de que sus decisiones sean respetadas al momento de gestar y de parir y de criar, porque también se tiene esta posibilidad del pecho a pecho, de que la placenta se conserve, de esperar hasta que toda la sangre de la placenta termine de llegar al torrente sanguíneo de la guagua y no cortar eso, que eso les fomenta un sistema inmunológico más fuerte, el colecho que le da seguridad a la guagua y a la mamá, estar en su casa quiere decir que ya no tienen que pararse, sino pueden descansar lo que sea necesario, o incluso, ¿no? Cuando hablamos de descanso, ¿quiénes pueden descansar? ¿Quiénes no se deben de poner de pie al día siguiente para ponerse a trabajar? ¿Y qué sucede cuando eso cuando esto es después de una cesárea, por ejemplo, ¿no? Una cesárea innecesaria, porque el médico no quiso atenderte antes o después, ya cesárea, y esa mujer mañana mismo tiene que ponerse a trabajar o pasado mañana, ¿no? Entonces, reflexionar acerca de los procesos reproductivos es algo que siempre me ha costado explicarle a muchas amistades, a muchas personas, por qué me interesa, porque yo la verdad, pues no es mi búsqueda inmediata ser madre, yo estoy contenta acompañando a mis hermanas en la crianza de mis sobrinas, tengo otras formas de canalizar mi deseo materno, digamos, pero me parece que es un punto, es una madeja, la punta de una madeja que nos lleva a reflexionar sobre muchas cosas que le suceden a las mujeres, no solamente las que desean parir o las que han parido, sino todos conocemos a alguien que parió, todos amamos a alguien que parió, todas hemos sido paridas. El tema es transversal a muchos ámbitos, incluso el proceso creativo de hacer una obra, de dibujar, de crear, es muy parecido en el caso de una mujer o de quienes se autoperciban como mujeres, que se sientan mujeres. Crear es muy parecido a parir, tiene momentos de que te sientes como llena de mucha vida, luego de mucha incertidumbre, luego es un dolor que salga, te necesitas ayuda, alimentación simbólica y concreta también, se necesita
que te puedan traer un platito de comida cuando justo está saliendo la idea. Entonces, sí que siento que es la posibilidad de reflexionar acerca de los procesos reproductivos y llevarlos a un campo simbólico, como es el caso del arte de parir, porque hay otras formas de llevarlo como hacia otras reflexiones. En el caso del arte de parir es llevar la reflexión del parir hacia un lugar más poético, reflexivo, y situarlo y relacionarlo con el arte, con la creación. Ahí es cuando nosotros nos volvimos abstractos y por eso ahora estamos tratando de volver a pisar la tierra y decir, no, retornemos y conversemos de algo, de una problemática más real que los procesos creativos, ¿no? Pero no dejo de militar que crear y producir obras o producir ideas tiene mucho de emparentado con crear y parir guaguas, tiene algo cerca. Entonces creo que las mujeres que deseamos construir historias que sean un mensaje, un legado para las generaciones que ya están por venir o que están viniendo o las que ya se están yendo, necesitamos tener en cuenta un poco la amplitud de la problemática en relación a los procesos reproductivos, aunque no querramos ser madres, porque no deberían estar peleadas esas posiciones, ni tampoco creo que debería estar peleadas con el derecho a decidir la interrupción del embarazo. Creo que es una gama suficientemente amplia que incluye todas esas posibilidades, porque el fin es que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos y sobre lo que nos sucede a nosotras, a nuestras guaguas, a nuestras familias y los territorios que habitamos. Muchísimas gracias, Gaby. Ha sido, bueno, una conversación riquísima como tu proyecto. Creo que ya no tenemos más tiempo para continuar, aunque daría, como tú mismo has dicho, hay muchos hilos de la madeja que se van abriendo y que podrían seguir y seguir y seguir, pero creo que nos dejas muy inspirada y con mucha curiosidad para seguir, por un lado, viendo todos los diferentes caminos que el proyecto ha explorado creativamente, pero también para imaginar y hacernos preguntas en relación a cómo la vida surge, se desarrolla, se defiende también en el Perú, entendiéndola en un sentido muy amplio, desde esas semillas que se convierten en los alimentos que nos nutren, hasta también las semillas que somos, que hemos sido y que seguimos siendo en los ciclos de reproducción vitales, ¿no? A los cuales pertenecemos los seres humanos y que por supuesto no es un tema además que se restrinja solo a lo que nos puede interesar a las mujeres o a los cuerpos con capacidad de parir, sino que deberían también expandirse a conversaciones con los cuerpos que no pueden parir, pero que definitivamente también tendrían mucho que decir en esta conversación. Entonces, bueno, por ahora tenemos que dejarlo aquí, pero también Agregar es una cosita sí, chiquita, sí. cortita, que una cosa muy poderosa que encontramos en el proceso fue este paralelo entre la voz autorizada del médico que le dice a la mujer cómo debe parir y la voz autorizada del canon estético, del cine, de todo lo artístico que le dice también a las mujeres cómo deben crear. Entonces, con el arte de parir hemos querido decir animémonos a contar con los recursos que tengamos, si es que no tenemos con qué filmar, empecemos escribiendo, empecemos boceteando, porque nuestras historias son importantes. Entonces, eso quería agregar, ese mensaje a quienes nos estén escuchando, es animémonos a narrarnos, a rehistorizar los procesos de violencia, a darle otro sentido, a tomar las riendas de la autoría de lo que nos ha sucedido y que nuestro campo de batalla también sea la disputa de sentidos, de las historias y de cómo nos narran y agarrar todo lo que tengamos a mano y contar nuestra versión de lo que está pasando hoy en día. Eso es lo que quería agregar. Muchas gracias, Gaby. Creo que sí, creo que es la mejor manera de terminar esta conversación y es algo también que tiene tu proyecto, que me parece que en su manera amigable de presentar
contenidos que pueden ser complejos o duros, nos animas a meternos en esos temas y también seguro que animarás a muchas otras personas a probar, buscar sus propias maneras de narrarlos y de acercarse a ellos. Entonces, bueno, ya será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, Eliana.